lado, bueno, los riesgos tradicionales que ya conocemos, los laborales, por ejemplo, incendios, accidentes aéreos y viales, que utilizan indudablemente otro tipo de mecanismos, y los riesgos contemporáneos con otra naturaleza y otras dinámicas. Entonces, esencialmente, digamos, en ese sentido, el contenido de la gestión del riesgo, por ejemplo, tendría que ver con un proceso complejo y dinámico, donde de entrada existen múltiples actores, por ejemplo. Estos actores tienen que ver con, por ejemplo, los gobiernos, la misma sociedad civil, instituciones académicas, universidades, empresas, etcétera, etcétera. O sea, proceso complejo y dinámico, intervienen una multitud de actores, ¿no? Por el otro lado también, sus objetivos principales, por ejemplo, tienen que ver con la prevención de riesgos, o sea, la reducción de la probabilidad de desastres y la mitigación de los efectos de los desastres mismos. Pero finalmente, entonces, este asunto también tiene que ver con los procesos de desarrollo, y ahí vamos a encontrar otra vinculación con la sostenibilidad, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo a nivel territorial y el desarrollo sostenible como un modelo aplicable relativamente a nivel global, regional y local. Y otro asunto bueno de esta gestión de riesgo tiene que ver con el riesgo como una probabilidad de daño, donde su componente esencial bueno, es la amenaza, donde se conjuga con la vulnerabilidad, y ahí encontramos entonces el asunto principal de la gestión del riesgo, cuya misión fundamental tiene que ver con incrementar el grado de resistencia o resiliencia de las comunidades, de las personas y de las sociedades en general, como el objetivo fundamental de esta gestión del riesgo. Entonces, la gestión del riesgo en ese sentido tiene que ver con la actualización de esos factores de riesgo que son la amenaza y la vulnerabilidad para que se convierta en una realidad, lo que da origen a los desastres. Entonces, el contenido material de la gestión del riesgo tiene que ver con, en primer lugar, con la reducción de los factores vinculados con las amenazas. Básicamente estos factores, la reducción, la gestión de estos factores tiene que darse a largo plazo y en una perspectiva intergeneracional, lo que complica su puesta en práctica. El otro ámbito que se asocia con desastres es la reducción de los factores de vulnerabilidad. Esos factores de vulnerabilidad se manejan, digamos, en el corto y mediano plazo. Por lo tanto, esta reducción, digamos, es más susceptible en el asunto desde la perspectiva de aumentar las capacidades institucionales. O sea que las instituciones públicas y privadas sociales pueden influir de una manera fundamental más sobre reducción de factores de vulnerabilidad que sobre los factores vinculados con las amenazas. O sea, este es un campo, digamos, de mayor probabilidad de actuación. Entonces, bueno, desde una perspectiva, los componentes esenciales de la gestión del riesgo tienen que ver con una gestión de naturaleza prospectiva, que básicamente es la planificación a nivel nacional y regional en un contexto de desarrollo sostenible y de problemáticas sociales y ambientales. Una gestión correctiva que obviamente intenta incidir sobre los riesgos ya existentes, implementando, por ejemplo, acciones de reforestación, y finalmente una gestión reactiva que tiene que ver con la reducción de los efectos de los desastres, acciones de reconstrucción. Esto no es lo deseable, digamos, lo deseable es la gestión prospectiva, ¿no? Anticiparse a los desastres y actuar sobre los riesgos existentes. Esto, digamos, ya es cuando es demasiado tarde, ¿no? Entonces aquí ya es meramente reconstructivo el asunto, es para aminorar los daños de los desastres. Entonces, en ese sentido, digamos, para terminar, digamos, esta breve exposición, tenemos el marco institucional principal de la educación para la gestión del riesgo. También debe tomar como referencia la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Riesgos de Kyoto, Japón, y esta conferencia establece un marco de acción que comprende precisamente 2005-2015 con el objetivo fundamental de incrementar la resiliencia de naciones y comunidades ante los desastres naturales. Entonces, aquí, por ejemplo, esta conferencia propuso la inclusión de las nociones de gestión del riesgo en planes y programas de estudio en todos los niveles educativos. Y se plantea entonces en ese sentido la educación como herramienta fundamental
una cultura, la creación de una cultura de gestión del riesgo. Es, digamos, el principal referente internacional en este asunto. Y básicamente, bueno, eso sería, entonces, digamos, como una conclusión de lo que hemos señalado. La educación para la gestión de riesgos debe ser un componente de la educación para la sostenibilidad. Y también, obviamente, guarda relaciones importantes con la educación ambiental. Pero, en definitiva, la educación para la sostenibilidad abre un espectro, digamos, más amplio sobre este asunto. Y finalmente, bueno, son elementos que se van a estar interrelacionando. Entonces, digamos, yo lo dejo, digamos, a este nivel, ¿no? A nivel de estas inquietudes que se están manejando sobre este tipo de asuntos, ¿no? Considerando, bueno, la importancia y la relevancia actual de establecer nuevos procesos relacionados con la gestión del riesgo, pero vinculados indudablemente con los principios del desarrollo sostenible, con las limitaciones del marco institucional, tanto para el desarrollo sostenible como de la gestión del riesgo, y con las evidencias científicas disponibles en este momento sobre este asunto, digamos, de naturaleza global, pero de efectos regionales y locales. Entonces yo con esto, digamos, los dejaría, y si hay alguna preguntas, bueno, mucho gusto intentamos darle respuesta. Les agradezco su atención. No sé si hay preguntas, adelante. Sí, el tiempo nos permite abrir una breve sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si hubiera... Sí, me parece que usted aborda una parte muy interesante en cuanto a la gestión de riesgo. Y le pregunto particularmente, ¿qué políticas públicas hay de gestión de riesgo prospectivo con respecto a la reforma energética que tenemos en puerta? Ok, no sé si, bueno, vamos sobre pregunta y respuesta, ¿verdad? Quizá si juntamos 3 preguntas. En relación con educación, usted menciona que educación básica sería una parte fundamental para esta parte de desarrollo sostenible. ¿Por qué educación básica y de qué manera usted propone que sería determinante esa participación? Maestro, perdone, usted habló de la incertidumbre. ¿Piensa que esa incertidumbre hace que las nuevas generaciones, sin generalizar, no tomen cartas sobre el asunto como debería de ser? Buena atención al asunto de lo que es la planificación de riesgos y el asunto energético, caso de nuestro país. Obviamente en los procesos de planeación, la incorporación del asunto del desarrollo sostenible y de la gestión de riesgos se ha limitado demasiado, digamos. Por ejemplo, en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, hay algunas referencias a la necesidad de reducir los desastres, el impacto de los desastres naturales, ¿no?, como un problema nacional relevante. Pero, digamos, no hay esta perspectiva, digamos, amplia de incorporar, digamos, la gestión de riesgos y la sostenibilidad en los procesos de planeación a nivel nacional, estatal y municipal en nuestro caso, ¿no? Sino que existen algunas nociones por ahí, pero están, yo creo que muy desarticuladas. Y en relación, digamos, al asunto energético, no sé si la inquietud va en el sentido de, obviamente la cuestión energética es un factor de certidumbre, ¿no? Si hay energía, bueno, se mueve el mundo, ¿no? Se mueve la economía, la sociedad, la cultura, la educación. Si no hay energía, bueno, se paraliza todo, ¿no? Pues en ese sentido ha surgido el asunto, por ejemplo, de la seguridad energética, ¿no? Pero también, digamos, en general este tipo de asuntos creo que deben plantearse en el contexto, por ejemplo, si lo consideramos desde el marco del desarrollo sostenible, por ejemplo, tenemos que establecer quizá la necesidad de una agenda para la transición hacia el desarrollo sostenible en los diferentes campos, incluyendo el campo energético. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque la era de los combustibles fósiles se está acabando. O
es un asunto dado, ¿no? Es cuestión de tiempo. Primero, porque no son renovables, ¿no? Su misma naturaleza. Dos, porque hay una serie de alternativas energéticas. Tecnológicamente, digamos, existen, digamos, ya tecnologías muy eficientes, ¿no? Digamos, para la generación de energías alternativas y renovables. El problema es social y político y económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que un problema central, por ejemplo, en toda la discusión de la reforma energética es, quizá no se le dio la suficiente atención, es este régimen de transición. Pues obviamente, para llegar a sociedades sostenibles tenemos que establecer un régimen de transición en todos los campos, incluyendo el campo educativo, el campo político y el campo, digamos, en este caso energético. ¿Cómo debe ser la transición energética? Se deben utilizar los combustibles fósiles para establecer las bases para un régimen energético nuevo, donde las energías renovables juegan un papel fundamental sobre una nueva economía, ¿no? Entonces creo que, digamos, no se ha vinculado esa parte, ¿no?, de establecer esa transición, ¿no? Y entonces hace falta, digamos, una mayor planificación, en su caso la planeación, a nivel del mismo Plan Nacional de Desarrollo, de los planes de desarrollo a nivel de los estados y municipales. Y aquí, bueno, también tenemos un problema en cuanto a los ciclos políticos. O sea, por una parte, la planeación nacional, bueno, se realiza conforme al sexenio presidencial, ¿no? Y muchas veces, bueno, pocas veces coincide con el ciclo de los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Entonces, de entrada tenemos un problema de temporalidad. Pero otro problema es que no existe un marco común de referencia para la planeación. Dentro de este marco común de referencia, bueno, debería estar el asunto de la sostenibilidad, el asunto de la gestión de riesgos, ¿no? No sé si va por ahí la inquietud, si no, bueno, lo podemos intentar precisar, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es en relación al papel de la educación básica, ¿no? ¿Por qué consideramos, digamos, fundamental el papel de la educación básica para el asunto de la sostenibilidad? Bueno, aquí creo que el punto central es que a edades más tempranas es más fácil inculcar valores, ¿no?, que edades mayores, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión de formación, ¿no?, y de valores sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo, obviamente eso no excluye la necesidad de incorporar este asunto de la sostenibilidad y la gestión del riesgo en todos los niveles educativos, pero creo que digamos, una prioridad es la educación básica. ¿Por qué? Porque los niños, digamos, y los jóvenes, los adolescentes, van a ser los ciudadanos del mañana, ¿no?, los que van a llevar a cabo este asunto, ¿no? Entonces, obviamente, si ellos tienen valores fundamentales en relación a este asunto, es más fácil que impulsen cambios mayores, ¿no?, que adopten, digamos, otro tipo de actitudes, de conductas y de valores, ¿no? Y yo creo que en todos los niveles educativos tiene que llevar también una perspectiva de transversalidad, de tal manera que no se plantea el asunto de la sostenibilidad de la gestión del riesgo como una materia más, ¿no?, sino intentar introducirlo en todas las asignaturas, ¿no? Ese es el reto, digamos, ¿no? Porque quizás lo más fácil es decir, este es el libro, el manual para la gestión de riesgos, ¿no?, la educación para la gestión de riesgos, o este es el manual para la educación para el desarrollo sostenible. Creo que este no es un asunto fundamentalmente de manuales, ¿sí? Son retos complejos y dinámicos, entonces se tienen que adaptar a los diferentes contextos, pero creo que entonces una perspectiva de transversalidad podría ayudar, y siempre tomando en cuenta, digamos, el entorno, ¿sí?, para que sea un conocimiento significativo. Obviamente, si es una comunidad rural que está en la costa, pues va a estar más vinculado con el asunto de los huracanes, con el impacto de los huracanes. Entonces, en ese sentido, quizá el asunto debería comenzar por preparar a los niños, jóvenes, en relación a cómo actuar en la prevención y en la remediación ante esos desastres inevitables, porque son inevitables. Lo único que se puede hacer es la capacidad de adaptación, no se pueden evitar, se pueden reducir sus efectos, y creo que ese debería ser un papel fundamental de la educación básica y de los docentes en esos niveles, ¿no? Porque quizá en un primer momento, cuando no se incorpore oficialmente, ¿no?, pero sí se puede incorporar con esta perspectiva de transversalidad,
coinciden diferentes temas, ¿no? Entonces es cuestión, digamos, de realizar nuevos ensayos, ¿no? Y búsquedas en ese sentido, creo. Entonces, y bueno, tenemos, digamos, la tercera pregunta, perdón. ¿En qué sentido era? Porque ya se me fue ahí. De la incertidumbre. Ah, la incertidumbre, ok. Entonces, en cuanto a este asunto de la incertidumbre, bueno, es un problema esencial que se nos está planteando, porque, digamos, cuando la planeación, por ejemplo, tradicional, se basa en certidumbres relativas. Entonces, se voy a planear de aquí a 5 años, ¿no? Entonces, se parte de un supuesto de que no van a cambiar, no va a haber cambios esenciales, lo que es una ficción, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad está cambiando constantemente. Más los asuntos vinculados con el cambio climático y el desarrollo sostenible están en contextos dinámicos y complejos, ¿no? Entonces, suena un tanto absurdo, digamos, esta planificación tradicional. Entonces, esa perspectiva de incertidumbre se tiene que pensar en otra clase de planificación y de planeación. Por ejemplo, la planificación y la planeación estratégica, la planificación y la planeación desde la gobernanza, que intente incorporar, por ejemplo, estos elementos de incertidumbre, de un manejo, digamos, más eficaz de estos factores, de tal manera que no se haga una planificación, digamos, así determinante para cierto periodo de tiempo, ¿no? Sino que haya una revisión constante de lo que se está planeando, de lo que se está proponiendo, a la luz de la nueva información que se tiene, porque puede estar cambiando, ¿no? Por ejemplo, antes los huracanes categoría 1 y 2 se consideraban que no eran muy destructivos, ¿no? Pero actualmente la información disponible está señalando que son tan destructivos como los de categoría 5 y que hay necesidad de cambiar la cobertura de los seguros institucionales, ¿no?, que cubren este tipo de eventos. Entonces, debe haber una retroalimentación, se debe utilizar la información de una forma diferente, ¿no? Entonces, este asunto de la incertidumbre nos obliga, digamos, también a repensar todos estos procesos, los mismos procesos de planificación, los mismos procesos de gestión. Por ejemplo, entonces, en ese sentido, el asunto de la gestión de riesgos, por ejemplo, en el ámbito gubernamental, ya no es un asunto nada más de expertos, ni de la burocracia, digamos, sino es un asunto social de toda la comunidad, donde no es posible implementar procesos burocráticos, ¿no?, esperar hasta que haya una declaratoria de desastre, ¿no? Deben instrumentarse otro tipo de mecanismos, ¿sí?, donde, por ejemplo, el gobierno local, el gobierno municipal puede incrementar capacidades institucionales efectivas sin esperar de que le avisen del centro que viene un huracán, ¿no? A estas alturas de la tecnología, bueno, son un poco absurdo, pero así es, ¿no? Entonces, por eso, digamos, este asunto de la incertidumbre nos debe obligar a pensar de una manera diferente y a actuar también de una manera diferente. Entonces, no sé si hubiese alguna otra cuestión, si no, bueno, con esto doy por terminado. Doctor, buenos días. No sé si pudiéramos ubicarnos en la diapositiva que dice los componentes para la gestión de riesgos. Creo que era la anterior. Sí. Entonces, yo creo que realmente mucho de lo que hemos estado haciendo es precisamente prospectar, planificar esta parte, y creo que más que nada se ha fundamentado en la gestión reactiva y la correctiva, pero los centros educativos no nos hemos dado a la tarea ni la parte política en ver la parte preventiva, como usted comentaba. Creo que mucho de esto sería muy enriquecedor el ver la parte preventiva y entonces también sensibilizar, como usted está comentando, a los sectores educativos para poder entonces entrar por ahí a la corrección o al abordamiento de ciertas problemáticas. Ahora, es bien cierto que entramos a la parte correctiva más que a la de prevención, porque ya actuamos, ya que tenemos encima todo, y entonces tampoco nos hemos puesto a sensibilizar a nuestra comunidad educativa para poder reaccionar antes y valorar lo que tienen recursos, porque además somos un país sumamente rico en diversidad y que desafortunadamente todo eso se nos está yendo como agua por las manos. Entonces, ¿de qué manera podríamos política y socialmente abordar esto a la parte educativa? Si mucho se está hablando de la educación y muy poco hemos estado participando de esto, ¿no? Se participa ya que ya no hay nada que hacer o hay que estar tomando cartas en el asunto expresamente,
y no antes de que sucedan las situaciones. Gracias.